dieta, sino una dieta que es importante y puede tener un impacto directo en el estado nutricional en un paciente que ya tiene una enfermedad importante, que es una enfermedad renal crónica. Acá ya hablamos de una enfermedad bastante común en nuestro medio. Existe gran cantidad de pacientes renales que están recibiendo terapia de diálisis, tratamiento farmacológico, por diversas causas, ¿no? Las causas más comunes: diabetes, hipertensión, lupus, ¿no? Que pueden generar daño irreversible, ¿no? En este caso. El objetivo logro de aprendizaje es que ustedes puedan aprender sobre los procesos fisiopatológicos de la desnutrición, ¿no? Que se da muchas veces. Van a ver que el paciente renal generalmente tiende a desnutrirse durante la progresión de esta enfermedad a través de las diferentes etapas. Entonces es importante ver qué cambios fisiopatológicos se van a desarrollar que pueden tener un impacto en el estado nutricional del paciente renal. También vamos a ver algunos manejos, cómo debe ser la dieta en estos pacientes, ¿no? O sea, la dieta va a ser en base a qué alimentos, qué macronutrientes, qué micronutrientes debe recibir un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Muy bien. Como parte introductoria del tema, conocer, ¿no?, el concepto, porque a veces no tienen claro este tipo de concepto. A veces cuando uno se les pregunta en el hospital, es una alteración, en este caso, que puede ser tanto estructural, estructural y funcional, ¿no?, de lo que es a través de cómo evaluamos el estado funcional renal, a través de lo que es la presencia o alteraciones en el sedimento urinario, cambios en lo que son estudios de imágenes, o ya mucho más específicos, cambios histológicos. Cualquiera de estos cambios a través de estos exámenes complementarios ya nos van indicando de que la persona está teniendo un deterioro progresivo de la función renal. Para nosotros poder establecer a través de tiempos cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, es la enfermedad que va a persistir, o sea, estas alteraciones estructurales y funcionales que persisten más de 3 meses. Eso es importante. Y eso es algo que muchas veces no se logra diferenciar, ¿no? Ingresan pacientes al servicio de medicina, le dicen son renales crónicos, pero recién ya llevan una semana de enfermedad, ¿no? Y ya les van poniendo el nombre, lo estigmatizan, le dicen tiene falla renal, no hay nada que hacer, hay que dializarlo, ¿no? Puede ser una enfermedad renal aguda, una insuficiencia renal aguda, cualquiera de sus 3 tipos, que puede haberse desencadenado y empeorado por un proceso inflamatorio agudo, una infección severa, pero no llegue a la definición de enfermedad renal crónica. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener claro que son alteraciones que van a persistir por más de 3 meses, y la siguiente parte es con o sin deterioro de la función renal, ¿no? Muchas veces pueden ser cambios solamente a través de exámenes. El paciente puede estar aparentemente asintomático, pero cuando le hacemos los estudios notamos que el filtrado glomerular pues está bajo. Y en este caso, para hablar de enfermedad renal crónica y ver cambios importantes en lo que es su estado general, tiene que haber un filtrado menor de 60 mililitros minuto. ¿Ya? Obviamente tenemos valores de filtrado glomerular mucho más altos, donde ya nosotros vamos viendo que puede ser una enfermedad renal, pero en un estadio mucho más temprano. Una de las clasificaciones que nosotros empleamos para ello es la clasificación de CADIGO 2012, donde trabajamos en base a 2 parámetros. Uno es el filtrado glomerular, que puede ser calculado a través de diferentes fórmulas. Tenemos la fórmula de Cockcroft-Gault, existe la de MDRD, la CKD-EPI, o sea, existen diferentes fórmulas que nos permiten, a través de la creatinina, la edad del paciente y otras variables, poder nosotros establecer cuánto es el filtrado glomerular en un paciente. Obviamente, las recomendaciones de esta sociedad es que para nosotros lograr un adecuado valor del filtrado glomerular, tiene que ser realizado en una persona que no esté pues llevando o no esté cursando con un proceso inflamatorio agudo o cursando con un proceso infeccioso, porque cualquiera de estas 2 situaciones puede generar cambios
en los niveles de creatinina y esto pueda generar que el nivel de filtrado glomerular sea mucho más bajo de lo que realmente puede tener el paciente. El segundo parámetro que se ha adicionado, podría decirse, a esta clasificación a través de estadios es la albuminuria, ¿no? Porque ya se ha demostrado, creo que eso queda claro, que la presencia de albuminuria es un marcador de daño renal. Cuando tenemos un paciente que en el sedimento o ya inclusive a través de lo que es el estudio de albuminuria en orina de 24 horas, en orina simple, ya nos va indicando que está comenzando a haber cambios o lesiones en el glomérulo renal. Entonces es por ello que se han asociado ambos para darle una mejor clasificación a lo que es la enfermedad renal crónica, ¿no? Ahí vemos los estadios, se mantienen de acuerdo al filtrado glomerular y sumado a eso la presencia normal, leve, moderada o gravemente elevada de la albuminuria, ¿no? Ya que eso nos va indicando de que la enfermedad pues está progresando, se está complicando y muchas veces pueda tener en un periodo corto de tiempo llegar a un estadio 5, ¿no? Muy bien, luego vamos a ver qué cambios fisiopatológicos se van a desarrollar para que el paciente tenga cambios importantes en su estado nutricional. Y acá lo vamos a ver en base al filtrado glomerular, ¿no? Vamos a ver primero desde arriba para abajo, vamos a hacer esa secuencia para ver qué cambios o a partir de qué filtrado glomerular es donde ya nosotros podemos ver cambios significativos en el estado nutricional del paciente, ¿no? Al inicio, ¿no? Si el filtrado glomerular es relativamente normal, está en 120, las metas principalmente es el control de los factores de daño renal. Por eso ahí dice control, ¿no? Control de la hipertensión, control de la glicemia, control de la dislipidemia, control de lo que son hábitos, principalmente lo que es el tabaco, y en qué pacientes se debe hacer el cribado, o sea, en qué pacientes o grupos tenemos que tener cuidado siempre de diagnosticar lo que es enfermedad renal crónica, ¿no? Todo lo que son hipertensos, diabéticos, pacientes con factores de riesgo cardiovascular, pacientes con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, pacientes de edad, pacientes mayores de 60 años. No, en ese caso, en esa línea, no va a haber pues un efecto en su estado nutricional que sea pues causado por la enfermedad renal, ¿no? En este caso, más bien, tanto la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, si a esto sumamos la obesidad, estos pueden ser los agravantes para que alteren la función renal y eso lleve pues a una enfermedad renal crónica, ¿no? Luego vemos, ahí dice proteinuria, cómo vamos a tratar la proteinuria con lo que son los inhibidores ECA, los bloqueadores de lo que es ARA2, las metas que vamos a tener en base a lo que es la hemoglobina glicosilada, el uso de estatinas también ya se pueden usar, todo con el objetivo de controlar estos factores de enfermedad renal crónica. Luego ya, y el primer punto de corte que vamos a ir tomando es 60, ¿no? 60 mililitros minuto. Ya cuando el filtrado glomerular comienza a llegar a estos niveles, comienza a aparecer lo que es la anemia, ¿no? En este caso, ¿por qué se da la anemia? Ya hemos visto que es por la deficiencia de eritropoyetina. Comienza a disminuir los niveles de eritropoyetina por el deterioro del parénquima renal y a esto se puede sumar lo que es la presencia de ferropenia, ¿no? Entonces ahí ya se puede considerar el suplemento o el tratamiento con lo que es pues eritropoyetina recombinante, ¿no? Para controlar esto. Pero siempre debe ser, antes de tratar esto, asegurarnos de que las reservas de hierro también sean las adecuadas. Ya acercándonos a lo que es 45-30 de filtrado glomerular, vamos a ir viendo que va a haber cambios en el metabolismo mineral. Empieza a haber cambios en el calcio, fósforo, vitamina D y esto a su vez estimula la liberación de paratormona y muchas veces puede ser causa de hiperparatiroidismo secundario y terciario, ¿no? En caso de ser terciario ya podemos ahí, como dice, valorar lo que es la paratiroidectomía, ¿no? Pero eso ya es otro tema aparte, simplemente para nombrar los cambios que se dan en ese nivel. Donde ya vamos a ver cambios importantes del estado nutricional, donde muchas veces los pacientes sin darse cuenta comienzan a bajar de peso, es a partir de un filtrado glomerular menor de 30. Ya el paciente cambia completamente su estado nutricional,
comienza a haber cambios en su apetito, la misma uremia, la misma acidemia, que en este caso se presenta, ¿no? Ahí vemos alteraciones en el equilibrio ácido-base y de electrolitos, principalmente ahí aparece la acidosis, la hiperpotasemia. Eso genera que nosotros ya tengamos que un poco modificar la dieta. La acidemia y la uremia disminuyen drásticamente el apetito. La uremia puede producir trastornos gastrointestinales, desde gastritis, náuseas, vómitos. Entonces, la persona con esto comienza a perder peso. La acidemia, a su vez, genera un catabolismo proteico marcado en el paciente renal, y es por eso que en este punto es donde el paciente empieza a perder peso, empieza a desnutrirse, principalmente cae lo que es la masa muscular, y ya en estadios mucho más avanzados, ya en estadio 5, pues obviamente esto es mucho más evidente, ¿no? Ahí ya tenemos que hablar de que en estadio 5, pues el tratamiento generalmente es pues diálisis peritoneal, hemodiálisis. Se tiene que ir preparando al paciente a través de lo que es accesos vasculares, fístulas, y la misma diálisis también puede ser un factor importante que puede interferir con el estado nutricional. Entonces, ese es el punto que para nosotros es importante tener en cuenta para nosotros dar un soporte nutricional, ¿no? Antes de eso, podría manejarse con ciertas limitantes, ¿no? Bajar el aporte de sodio, disminuir un aporte de agua, pero no son tan, podría decirse, importantes en el estado nutricional como cuando ya empieza a aparecer la acidemia y la uremia. Entonces, ese es el punto donde puede haber mayor riesgo de desnutrición en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, ahí es donde nosotros ya tienen que haber un cambio radical y restricciones en relación a la dieta. Tenemos que modificar el aporte de proteínas, tenemos que modificar el aporte de carbohidratos y de grasas. Y no solamente quedarnos ahí, sino también algunos minerales, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo principalmente a lo que es el fósforo, el calcio y lo que es el potasio. Entonces, hay alimentos que pueden ser muy ricos en estos minerales y obviamente ya para un paciente con un filtrado glomerular menor de 30 ya tienen que ser restringidos. Entonces, cambios importantes se tienen que dar a ese nivel si es que nosotros ya tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en estos estadios. Factores. ¿Qué factores debemos tener en cuenta en estos pacientes? Las toxinas. La uremia en sí es un factor muy importante que genera o interfiere muchas veces con el metabolismo de un paciente renal. Las toxinas pueden ser causa también de inflamación, ¿no? En este caso es una inflamación crónica producida por la misma enfermedad renal crónica. La uremia misma más la acidemia puede generar un estado de hipercatabolismo. O sea que el cuerpo empieza a entrar en un estado donde busca energía, ya que puede que la persona no se esté alimentando adecuadamente, y a pesar de que puedes estar alimentando adecuadamente, por la misma inflamación y por la misma uremia, estos sumados pueden interferir en la adecuada utilización de los alimentos. Y este hipercatabolismo, ¿qué va a generar? Pues gran pérdida de proteínas de origen muscular. Entonces la persona comienza a perder rápidamente peso. Generamos en el organismo disminución de la ingestión de proteína y energía, porque como bien sabemos, cuando ya una persona comienza a tener deterioro en la función renal, una de las primeras recomendaciones que nosotros indicamos es disminuir el aporte de proteínas, ¿no? Esto, sumado al hipercatabolismo, puede hacer que el paciente pueda bajar mucho más rápido de peso. También disminuimos el aporte de volumen, pues para evitar la retención hidrosalina que pueden tener. Estos pacientes, como les dije, por la misma inflamación, la uremia, acidemia, pueden estar en un estado de hipermetabolismo. La acidosis también, y esto genera reducción de la actividad física. O sea, el paciente, pues si no tiene una adecuada masa muscular
La misma uremia a veces genera malestar, puede haber cambios incluso hasta conductuales, el no alimentarse adecuadamente, y acá sumado inclusive lo que es la ausencia o disminución de la gluconeogénesis renal que se produce en estos pacientes, puede generar también que haya episodios donde el paciente pueda desarrollar hipoglicemia, principalmente en las mañanas, ¿no? Que es algo muy frecuente en estos pacientes. Entonces, todo sumado hace que el paciente comience a desnutrirse, ¿no? Hay una disminución del anabolismo, ya el cuerpo está en total hipercatabolismo, ya no hay una adecuada reserva de grasas, reserva de proteínas, y si esto se continúa, obviamente el paciente se va a desnutrir severamente y va a ser una complicación para todo lo que son los problemas renales o todas las complicaciones renales que pueden tener estos pacientes, ¿no? La misma diálisis y hemodiálisis, como les dije, también puede ser un factor importante que puede interferir en el estado nutricional del paciente. Hasta acá, de lo que hemos podido revisar, a ver, algunas participaciones, cuáles son otros cambios fisiopatológicos, algo más que ustedes quieran detallar que se produce en el estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica. A ver, ¿qué cambios son importantes? ¿Ya? A ver, Fabián. Presente, doctor. Bueno, doctor, creo que ya lo mencionó también, pero creo que lo que había leído quería complementarlo, doctor, acerca de lo que es la ingesta de calcio. Estaba leyendo un artículo acerca de ello, de la ingesta de calcio en los pacientes con enfermedad renal crónica, y indicaba de que, bueno, claro, ¿no? La absorción normal en un paciente adulto, normalmente se le recomienda de que consuma de 800 a 1000 miligramos por día más o menos, es lo promedio, ¿no? Pero nos decía de que en estos pacientes la absorción intestinal de calcio pues disminuye como consecuencia de la déficit de calcio-triol. Y bueno, al inicio mencionaba de que se recomendaba, bueno, de que si es que no había una absorción tan, no era una buena, no se daba una buena absorción, debería aumentarse la cantidad de dieta, bueno, de calcio que debería consumir en la dieta. Pero posteriormente hubo algunos estudios que denotaron obviamente de que el hecho de que se consuma bastante calcio en estos pacientes en cifras bastante elevadas producía de que se eleve también la entrada de proteínas hacia el cuerpo. Y si bien, claro, las proteínas sabemos que son buenas para un paciente sano en general, para un paciente en específico con enfermedades renales crónicas, pues es bastante contraproducente. Entonces, es por ello de que hasta donde este mismo artículo llegaba a la conclusión de que normalmente al paciente se le debería indicar una cantidad promedio de calcio al día de 800 a 1000 miligramos por día, que debería de consumir para poder mantenerse también, obviamente porque el calcio también tiene es un bioelemento que tiene otras funcionalidades también en el cuerpo. Eso, doctor. Muy bien, ¿no? Ahí algo importante que resaltó su compañero es pues la deficiencia de vitamina D que se produce cuando tenemos una enfermedad renal crónica. A su vez, también los suplementos de calcio pueden actuar como quelantes del fósforo, porque al no haber una adecuada vitamina D, lo que se produce es que haya mayor acumulación de fósforo y estos pacientes lleguen a desarrollar lo que es hiperfosfatemia, ¿no? Muy bien. Juan José Bejar. Doctor, compañeros, buenas noches. Sí, yo quería decir un aporte sobre todo en esta enfermedad, la enfermedad renal crónica. Va a haber un caso especial, ¿no? En caso de que estos pacientes no puedan ser tratados de una manera adecuada. En caso de que también tengan una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia hepática y que se añada a esto, a la enfermedad renal crónica, nos va a poder producir un estado, ¿no? Como que se le conoce como la anarasca, que va a ser la infiltración de líquido seroso en el tejido subcutáneo. Y esto generalmente va a producir un derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico. Y esta enfermedad, por lo general, se va a deber, principal causa, insuficiencia renal. Después puede ser acompañada por una insuficiencia hepática. O, este es un aporte que podría ser dado también por la administración excesiva de líquidos por terapia intravenosa. Ahora, también puede ser casos, se puede dar en casos de quimioterapia, que también podría causar anarasca, ¿no? Pero lo principal va a ser esto, la enfermedad renal crónica y enfermedad hepática.
Ahora, cómo podemos ver si está sufriendo el paciente de anarasca? Ya que se dice que un paciente con anarasca ya está ya ya está ya está moribundo. Tenemos que darnos cuenta que va a haber un edema generalizado, que va a haber bastante espacio en el líquido, no, perdón, bastante líquido en el espacio extracelular o en el intersticial, como se le conoce. Va a haber también, que va a ser muy típico de ese tipo de síndrome, que va a ser el abdomen en ascitis y el derrame pleural. Es lo que tenemos que saber. ¿Y qué es lo que puede traer si es que no tratamos a tiempo este tipo de sintomatología? Lo principal va a ser acumulación de líquido en los pulmones. Y esto ya va a llegar a la muerte, porque va a empezar a hacer tos el paciente, va a tener dificultad respiratoria y va a llegar a la muerte. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir que se produzca esto, ¿no? Que en caso de que tengamos un paciente con enfermedad renal crónica y con insuficiencia hepática, el paciente tiene que estar en reposo y tenemos que elevar las extremidades, lo que se ve en un edema normal. Tiene que tener una dieta poca en sal y para evitar la acumulación del agua, tiene que utilizar medicamentos diuréticos para eliminar todo el líquido retenido. Tiene que haber sobre todo si es que va a haber una anarasca, que va a ser un edema generalizado, tenemos que hacer una radiografía de tórax. También tenemos que ver, tenemos que movilizar las extremidades para poder ayudar a movilizar los edemas y aumentar el retorno venoso. Eso sería todo, doctor. ¿Ya? Algo que resaltar de lo que has podido hablar, Juan José, es el término, una pequeña corrección, es anasarca. Ya es un tipo de edema generalizado, ¿no? Como bien has dicho, es ya cuando puede llegar a haber disfunción hepática y cardíaca relacionada también al mismo problema renal, y esto condiciona pues una sobrecarga de volumen muy marcada que puede terminar en un edema agudo del pulmón y que puede ser pues fatal, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener el edema en un paciente renal en lo que es su estado nutricional? De que, como bien has dicho, es un edema generalizado, puede también producirse a nivel gastrointestinal. O sea, se va a producir un edema de pared a nivel de lo que es el intestino delgado, y esto puede llegar a interferir con la adecuada absorción de los nutrientes. ¿Ya? Entonces, puede ser también un factor importante por el cual el edema tiene que ser tratado, tiene que ser controlado en pacientes renales, porque también puede ser una causa por la cual el paciente renal no se alimente adecuadamente, ¿no? Y a esto sumado a todo lo que ya hemos podido nombrar. Muy bien. Laura Luz. Buenas noches, doctor, compañeros. Bien, doctor, estaba yo leyendo un artículo de revisión en el cual nos hablaba un tanto de lo que usted nos mencionó. Sin embargo, en este artículo pues decía de que la nutrición debe intervenir en 6 puntos, y el primero que sería el manejo de la uremia y también el manejo del estado ácido base, como complicación de la enfermedad renal crónica, y también el estado electrolítico, y eso a través de las intervenciones del manejo y del trastorno metabólico, y también la retención de la sal y agua. Entonces, en ese artículo nos mencionaba de manera global, cuál sería el objetivo principal de esto, ¿no? Entonces era como que evitar 2 grandes áreas, que el primero sería evitar la progresión del daño renal y también evitar la progresión del daño cardiovascular. Y pues para ello mencionaba de que se establece 3 líneas de acción. Y el primero, muy importante, que voy a resaltarlo también porque usted lo habló también, era el cambio del estilo de vida. Y dentro de ello, pues se planteaba dejar de fumar, también hacer ejercicios y sobre todo mencionaba la reducción de peso. Esto en las primeras etapas de la enfermedad renal, porque ya cuando la persona va a estar en una etapa avanzada, esta ya sea cercana o ya con diálisis, pues la masa grasa tiene un factor protector. Pero antes de esto, sin embargo, en la primera etapa, vuelvo a recalcar, pues que el paciente baje de peso va a ser muy fundamental.
y también en cuanto a lo nutricional, y por eso propone el control que se debe de hacer, ¿no? El control de la presión, glicemia, el control óseo metabólico, dislipidemia y también la inflamación, como usted nos había mencionado, y también acidosis metabólica, fibrosis renal y también la reducción del ácido úrico. Entonces, en cuanto a la estrategia específica para esto de la nutrición, pues era fundamentalmente la restricción proteica, restricción de sodio, restricción de fósforo inorgánico y también el aumento de ácido graso poliinsaturado y la disminución de la ingesta de glucosa y el control de desbiosis intestinal para prevenir la progresión. Ya está bien, ¿no? Tenemos ahí pues dos aspectos importantes. ¿Hasta qué punto podemos trabajar en relación al paciente renal y prevenir, ¿no?, todos los cambios que se pueden producir en base a todas estas enfermedades, ¿no? Glucosa, diabetes, presión arterial y lipidemia, como ya su compañera ha dicho? Pero existe un punto donde ya la enfermedad ha progresado y algo que resaltar de lo que dijo su compañera es que la grasa o el tejido adiposo se convierte en un elemento vital para el paciente renal, porque como está en un estado de hipermetabolismo, hay un consumo masivo de las proteínas. Es por eso que ya ahorita vamos a hablar de lo que es el síndrome de desgaste proteico, que se produce exclusivamente en pacientes renales. Y es una complicación producto de la uremia, la inflamación o la acidemia que se da en ellos, ¿no? Muy bien. Alex. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, complementando, doctor, al compañero Fabián, cuando comentó sobre la ingesta de proteínas, ¿no? Doctor, se también menciona que la ingesta de proteínas varían de acuerdo a la función o al estadio del paciente, ya que esto, pues, doctor, siempre se le restringe la ingesta de proteínas, sobre todo en pacientes en pacientes de diálisis. También, como bien sabemos, doctor, el riñón pues es la vía natural de la eliminación de estos productos nitrogenizados, que es pues el producto final de una proteína, y esto pues a diferencia de los azúcares y grasas, esto va a ser el producto final el agua y el CO2, ¿no? Entonces, doctor, lo que me sorprende, doctor, es de que se estima, dice que la dieta hipoproteica, esto va a retrasarse la progresión en caso de una insuficiencia renal crónico, aproximadamente en 0.5 mililitros por minuto al año. Este concepto, doctor, del que menciono, dice que no es aplicable en pacientes político renal, o es en dudosos como nefropatía no proteínicas. No sé si esto, doctor, podría aclararlo, porque según la OMS, doctor, la ingesta de proteínas dice que es mínima para mantener un balance proteico equilibrado, es de 0.6 gramos por kilogramos por día. Entonces, también menciona que las recomendaciones de proteína en una población general, como les mencioné, es de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramos por día. Pero, doctor, hay guías que esto lo ajustan, esta recomendación de ingesta de proteína, porque se supone que en un paciente con esta enfermedad no tenemos que recomendar, sobre todo en pacientes diálisis. Entonces recomienda que es de 0.55 a 0.6 gramos, ¿no? Lo reajusta. Eso sería en cuanto a mi comentario, doctor. Ya. Algunas aclaraciones, es importante. Como ya han visto, la proteinuria, albuminuria, milvalbuminuria, el solo hecho de que el glomérulo renal comience a perder proteínas, como ya les dije, es un daño o un marcador de daño renal. Eso ya ha quedado completamente establecido, y es por eso que dentro de las guías de manejo, sociedades, consensos, siempre se trata de recalcar que parte del manejo en la dieta de un paciente con enfermedad renal
es la restricción de proteínas, ¿no? La restricción proteica, porque de esa manera se trata de evitar este daño que se da a nivel del glomérulo renal. Pero puede haber ciertos, podría decirse como que cambios, ya que no todas las nefropatías al final se van a acompañar de daño glomerular, ¿no? Existen algunas que pueden ser exclusivamente pues tubulointersticiales, pueden ser vasculares y no necesariamente van a presentar proteinuria como un marcador de daño renal. Pero sí es necesario que dentro del manejo, si nosotros establecemos que un paciente tiene proteinuria, albuminuria, ya se deben tomar las medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿no? Farmacológicas, YCARA2, ¿no? Como tratamiento inicial, y lo que es no farmacológicas, empezar a restringir el aporte proteico. ¿Cuánto es el rango que nosotros podemos restringir sin generar efectos mucho más negativos en lo que es el estado proteico de la persona, o sea, en el balance nitrogenado? Bien dijo su compañero, es hasta 0.6, el rango es de 0.6, 0.8 gramos kilogramo peso día. O sea, cuando ustedes quieran elaborar una dieta hipoproteica, o sea, que sea una dieta baja en proteínas, para un paciente renal, o si quieren un paciente que tengamos el objetivo de restringir lo que es las proteínas, podemos trabajar en ese rango, ¿no? De preferencia comenzar con 0.8, porque menos de 0.6, como dijo su compañero, puede haber ya grandes cambios en el balance nitrogenado, ¿no? Y eso puede ser mucho más dañino para el paciente renal. Algo que aclarar, en pacientes que ya se encuentran en hemodiálisis, o diálisis peritoneal, al ser estos dos elementos que podría decirse actuar de un riñón artificial, pueden mejorar lo que es la función renal, liberan o disminuyen los niveles de uremia, acidemia que puede tener el paciente, ya se ha recomendado que ya no se den dietas hipoproteicas, porque esto simplemente puede agravar la desnutrición y desgaste proteico que ya tiene el paciente renal. Ya cuando el paciente está en terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis, diálisis, ya podemos ir incrementando de forma progresiva el aporte de proteínas, ya casi a una dieta normoproteica, como vamos a ver más adelante en los rangos que se deben recomendar, ¿ya? Pero sí, es uno de los pilares fundamentales de la dieta de un paciente renal, la restricción de proteínas, principalmente en los estadios 3, 4, ¿no? Y en el 5 si todavía no se encuentra en hemodiálisis, ¿ya? Muy bien. Espinosa Tito Jenny. Presente, doctor. Yo quería dar un aporte acerca de las restricciones que se deben tener en un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Por ejemplo, el agua normalmente es vital para el funcionamiento correcto de nuestro organismo, pero en un paciente con una insuficiencia renal los riñones no pueden excretar demasiado el exceso de agua, entonces se debe limitar un poco lo que es la cantidad de agua, ya no se debe tomar tanto. Esto para evitar las inflamaciones, para evitar lo que es elevar la presión arterial y también para que el corazón no trabaje tanto. Ahora, también acerca del sodio, también se debe limitar. Esto para controlar lo que es la presión arterial y esto se debe limitar en estos pacientes. Y los alimentos que se deben limitar es disminuir la sal. También se debe disminuir lo que es los alimentos que son enlatados, que son altos en sodio, y estos se pueden sustituir por otros alimentos como son las hierbas o los condimentos. Ahora, también en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, la cantidad de proteínas debe ser de 0.8 gramos kilogramo al día. Y según las dietas que deben tener los pacientes con enfermedad renal crónica, debe ser de un alimento que tenga alta cantidad de proteínas, como son los de origen animal, como son las carnes, los pescados, los huevos. Ahora, también nos hablan acerca del fósforo. El fósforo, en estas personas, debido a que no pueden eliminar tanto el fósforo, se va a producir lo que es una hiperfosfatemia. Y hay alimentos que tienen bastante fósforo, como son los secos, los frijoles, las bebidas y alimentos procesados.
Entonces, en estos pacientes se debe sustituir lo que son las leches y deben ser sin fósforo. Deben preferirse estos alimentos. Ahora, también acerca del potasio, debido a la insuficiencia renal, se debe disminuir lo que es la concentración de potasio. Entonces, se deben limitar lo que son los contenidos de alimentos en potasio. Y ahora, acerca de los suplementos que las personas consumen en una insuficiencia renal crónica, estos pacientes deben consumir algunos suplementos debido a que se están restringiendo algunos alimentos. Ese es el aporte que quería dar, doctor. Ya. Como pueden darse cuenta, bueno, de lo que dijo su compañera, la dieta en un paciente renal ya no solamente puede ser una dieta pues exclusiva a base de restricciones de alimentos. Como bien ha dicho, ya se debe complementar algunos suplementos, puede dársele lo que son calcios, hierro, ¿no? Magnesio o algunos suplementos que puedan ser necesarios dentro de su tratamiento, ¿no? Ahí también incluye lo que es la vitamina D, ¿no? Porque ya se ha visto que dentro de su dieta, a veces con tantas restricciones, a veces no logramos elaborar adecuadamente un plan que contenga todo lo que requiere un paciente renal. Aparte de que tenemos que ser muy cuidadosos en el aporte de agua. Si nosotros queremos darle una dieta pues en base a 2000 kilocalorías para un paciente renal, teóricamente, siempre cuando trabajamos con este tipo de dietas, muchas veces la relación tiene que ser pues 1 mililitro es 1 kilocaloría. Entonces a veces si son 2000 kilocalorías que le corresponden por su gasto energético total a un paciente renal, obviamente le corresponderían 2 litros de agua al día, que puede ser incluso hasta perjudicial en estos pacientes. En ese caso, lo que se recomienda son también fórmulas que puedan tener una densidad calórica en una relación 2:1, donde la fórmula contenga alimentos o una presentación elementos que tengan 2 kilocalorías en 1 mililitro de agua. Entonces, de esa manera también puede ser importante complementario a la dieta que puede recibir el paciente para de esa manera evitar o disminuir el aporte de volumen. Ya lo vamos a ir viendo también más a detalle. Ayrton Calizaya. Presente, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo quería más o menos comentar respecto a un artículo que leí que era que esta serie de alteraciones, estas alteraciones ¿no? nutricionales y catabólicas que van a acontecer en lo que es la enfermedad renal crónica, lo tratan de aunar en un solo término, ¿no? Que lo denominan el síndrome de desgaste proteico energético. En este nos explica que esto va a llevar a una pérdida gradual y progresiva de la masa, tanto magra como grasa, y que especialmente, como ya hemos visto en los estadios de la insuficiencia renal crónica, se va a dar en este estadio 4 y 5, según lo que leí, y que va a estar presente en el 30-60% de pacientes en diálisis. Ahora, estas consecuencias, este síndrome de desgaste proteico energético puede tener consecuencias graves y lo que van a requerir por parte del personal médico es un tratamiento rápido y efectivo. Esto debido a que esto puede asociarse a un incremento de la mortalidad en los pacientes, tanto global como cardiovascular. Ese sería mi aporte, doctor. Ya, muy bien, esa es la siguiente parte con la cual vamos a continuar, porque ya se ha acuñado el término de síndrome de desgaste proteico a la desnutrición que se produce principalmente en pacientes en estadios finales de enfermedad renal crónica. O sea, esto es algo que no se va a dar en un cirrótico, en un cardíaco, en un diabético, en un obeso. Solamente se va a dar en este tipo de pacientes y, como bien dijo su compañero, es un estado donde hay una pérdida significativa tanto de la masa muscular como del tejido adiposo. ¿Ya? Muy bien, has podido revisar algo más acerca de lo que es enfermedad renal y el síndrome de desgaste proteico, que lo vamos a ir viendo. A ver, Guaya Oscar. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Me gustaría comentar el aporte sobre los factores que contribuyen a la malnutrición
en la insuficiencia renal. Bueno, uno de los factores que contribuye es que el paciente presente lo que es que ingesta escasa, cuando hay presencia de toxinas urémicas, como es la leptina, cuando el paciente presenta náuseas, vómitos o disgeusia, cuando presenta también distensión abdominal, absorción de glucosa en diálisis peritoneal, o cuando hay un malestar, cuando hay restricción dietética, o cuando también el paciente está en un periodo depresivo, cuando también se le puede, cuando el paciente tiene, cuando hay un nivel socioeconómico bajo en el paciente. Por otro lado, otros factores que contribuyen a la malnutrición pueden ser enfermedades interrecurrentes y también el hipercatabolismo. Este hipercatabolismo va a estar dado principalmente por la acidosis metabólica, alteraciones hormonales, como puede ser la resistencia a la insulina o también resistencia a la hormona del crecimiento. También si el paciente cursa con un cuadro de hiperparatiroidismo o cuando hay membranas de hemodiálisis bioincompatibles. Otro factor importante que contribuye a la malnutrición en la insuficiencia renal es la pérdida de nutrientes en la diálisis, debido a que en este procedimiento se pierde gran cantidad de aminoácidos, péptidos y vitaminas hidrosolubles. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal se pierde lo que es proteínas y en la hemodiálisis se pierde gran cantidad de hierro. Bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Como ha visto ya su compañero, ha dado cambios importantes que pueden ser generados por el mismo tratamiento, ¿no? Entonces es también un efecto negativo, podría decirse, o a largo plazo hasta perjudicial, si el paciente no recibe un adecuado suplemento, no recibe una adecuada dieta, mientras esté en tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Eso también puede ser un agravante. ¿Ya? Entonces vamos a ir continuando. Acá ya les voy a hablar de lo que ya su compañero les comentó, del síndrome proteico energético o síndrome de desgaste proteico energético, que simplemente tiene la definición de ser un síndrome complejo que incluye una deficiencia tanto nutricional, hay un desgaste muscular, que muchas veces existen pruebas, ¿no?, para poder establecer el desgaste muscular que puede tener el paciente renal, asociado a inflamación crónica. Como ya vimos en la parte de cambios fisiopatológicos, para que se desarrolle este síndrome, estamos hablando de un paciente ya en estadios avanzados de enfermedad renal crónica, donde ya la inflamación, la acidemia, la uremia, pues son factores ya predominantes, ¿no? Entonces, en estos pacientes se ha identificado dos tipos de desnutrición. Una desnutrición tipo 1 relacionado a una ingesta inadecuada. ¿Qué condiciona esta ingesta inadecuada? Lo que ya se ha hablado, el mal aporte de volumen, que puede generar pues problemas en lo que es la absorción de los micronutrientes o a nivel intestinal, lo que es la anorexia, la falta del apetito producida por las toxinas urémicas, la falta de una suplementación adecuada requerida en estos pacientes renales, no darles adecuado aporte de kilocalorías, no darle adecuado aporte de proteínas, limitar lo que son algunas vitaminas, o estas pueden agravarse inclusive por el tratamiento renal, y lo que es el tipo 2, caracterizado por el desgaste, ¿no? En este caso, la tipo 2 se identifica cuando el paciente, a pesar de llevar un adecuado aporte en lo que es la dieta, puede también igual producirse este síndrome de desgaste por la misma inflamación y las mismas complicaciones que se pueden dar en la enfermedad renal, ¿no? Como vimos, lo que dijo su compañero, resistencia a la insulina, resistencia a la hormona de crecimiento, o el mismo hiperparatiroidismo secundario y terciario que se da en estos pacientes. Criterios. Una vez que se estableció el término y la definición del síndrome de desgaste proteico energético, se establecieron cómo nosotros podemos identificarlo en un paciente con enfermedad renal crónica. Se elaboraron 5 parámetros para establecer el diagnóstico. El primero son los criterios bioquímicos, ¿no? Ahí tenemos la albúmina, la prealbúmina, lo que es la transtirretina y el colesterol sérico, ¿no? Cualquiera de ellos en valores disminuidos, ¿no? Ya vimos en lo que es la parte de la evaluación nutricional
que la albúmina pues es muchas veces una proteína visceral que no solamente es susceptible del estado nutricional, sino puede estar es susceptible a procesos inflamatorios, ¿no? Y eso puede hacer que cambie o se dé lo que se llama la inversión albúmina-globulina, ¿no? Hay incremento de las globulinas y caída de la albúmina por un mismo proceso inflamatorio, ¿no? La prealbúmina, transtirretina también son marcadores bastante sensibles, mucho más específicos para pacientes renales, y el colesterol sérico, que es un marcador, podría decirse, de que no hay una adecuada utilización de los lípidos en un paciente con enfermedad renal. Luego tenemos el segundo parámetro, que es la masa corporal, ¿no? Eso no hay mayores diferencias. Cuando nosotros hacemos nuestra evaluación antropométrica, ahí vemos en qué estado puede estar en base a su peso y la talla, que pueda tener un IMC menor de 23, ya podemos considerar que nuestro paciente renal pueda tener este síndrome. Si ha habido una pérdida de peso no intencionada, ¿no?, mayor del 5% en 3 meses o mayor del 10% en 6 meses, ¿no? En esos casos siempre es importante, por ello, ustedes preguntar al paciente o al familiar cómo ha estado previamente en su peso, ¿no? El año pasado cuánto pesaba, hace 2 años cuánto pesaba y actualmente cuánto pesa, porque ya nos va a indicar el porcentaje de peso que ha ido perdiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y la cantidad de grasa corporal, que lo podemos calcular a través de la glicometría, ¿no? Como ya lo han estado viendo, o también en este caso, en pacientes renales, mucho mejor puede ser el empleo de equipos de bioimpedancia eléctrica, porque muchos de estos equipos también te pueden calcular lo que es el agua corporal total, y en este caso es pues recontra importante tener claro cuánto es la cantidad de agua extracelular que pueda tener. Eso inclusive puede ser distribuido en compartimientos para saber dónde es principalmente el edema que pueda tener estos pacientes. El tercer parámetro es la masa corporal, ¿no? Lo mismo, pero en este caso, lo he repetido, es la masa muscular. La masa muscular, cuando hay una pérdida de la masa muscular mayor del 5% en más de 3 meses o mayor del 10% en 6 meses, ¿no? ¿Cómo valoramos masa muscular? Lo mismo puede ser a través de equipos de impedancia eléctrica o también a través de lo que es la evaluación de circunferencias y pliegues, ¿no? Ya muchos de sus compañeros han podido aprender a calcular lo que es el área muscular del brazo y en base a percentiles determinar si hay o no una adecuada masa muscular en el paciente, ¿no? Acá también podemos trabajar con lo que es el balance nitrogenado en base a lo que es la cantidad de nitrógeno en orina de 24 horas, o en este caso ahí ponen la generación o aparición de creatinina, ¿no? Y finalmente otro parámetro a evaluar para lo que es establecer este síndrome es la ingesta dietética, ¿no? Si el paciente tiene una ingesta proteica medida por la tasa de catabolismo proteico menor de 0.8, lo que ya habíamos comentado, o menor de 0.6 en pacientes con estadios de 2 al 5. Un gasto energético al calculado menor del 25 durante al menos 2 meses, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el gasto energético? En base puede ser una herramienta, el recordatorio de 24 horas, ¿no? Sumamos, calculamos en gramos cuántas kilocalorías consume, lo dividimos en el peso y vemos realmente cuánto es el gasto energético que ha estado teniendo el paciente en un periodo de 2 meses. Entonces, tenemos 4 parámetros, a una pequeña corrección, ha habido una parte que se ha repetido, que nos permite a nosotros establecer el diagnóstico del síndrome de desgaste proteico energético en paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las repercusiones? Ya se ha demostrado que cuando nosotros establecemos este diagnóstico, esto genera una mayor mortalidad en el paciente con enfermedad renal, porque ya se ha visto que el hecho de que el paciente presente este síndrome está relacionado a deficiencia en micronutrientes, alteraciones en la inmunidad, alteraciones hormonales, puede lo que ya también se ha comentado, pues, la misma inflamación que se está agravando o perpetuando, y lo que es la sarcopenia, ¿no?, que se puede dar principalmente en pacientes adultos mayores. Entonces, todo eso, ¿qué implicación clínica va a tener, ¿no? Mayor mortalidad cardiovascular, mayor riesgo de infecciones, que se perpetúe la inflamación,
mortalidad o disminución de la calidad de vida si es un paciente pues que ya tiene sarcopenia, o depresión severa de la masa muscular si es menor de 60 años, ¿no? Entonces son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una evaluación nutricional en un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, lo ideal es que cuando trabajamos con estos pacientes podamos hacer toda esta valoración, estos 4 parámetros, para de esa manera identificar si realmente cumple este síndrome y darle un adecuado tratamiento, ¿no? ¿Cómo nosotros realizamos la valoración del estado nutricional de un paciente con enfermedad renal crónica? Ya hemos visto que existen diferentes herramientas de tamizaje orientada a paciente hospitalizado, paciente pediátrico, paciente adulto mayor. También existen índices y herramientas para pacientes renales. Lo primero es pues la antropometría, ¿no? Como han visto, es importante valorar un peso, talla. En este caso, inclusive, si es un paciente con edema, es recomendable hacer el cálculo del peso seco, para de esa manera restar en porcentaje la cantidad de edema que pueda tener el paciente, ¿no? Otra manera es pues la misma bioimpedancia que te da esa distribución de peso seco. Otro es siempre para lo que es el aporte de kilocalorías, trabajar con el peso ideal, ¿no? Como ya vimos, existen fórmulas para el cálculo del peso ideal para nosotros tener un mejor control del gasto energético total. Porque si trabajamos con el peso actual del paciente, pues estamos incluyendo muchas veces el edema, o sumado el edema nos da un peso mayor, ¿no? O si es un paciente que tiene edema y tiene obesidad, mucho más complicado, ¿no? Nos va a salir un valor mucho mayor de gasto energético total y pues no lo vamos a poder dar adecuadamente al paciente, ¿no? Ya la evaluación en pliegues y circunferencia van a ver que tiene una utilidad muy importante en pacientes renales, y los análisis de composición corporal que son bastante útiles en este grupo de pacientes. La bioimpedancia en este caso sería mucho mejor que la misma plicometría como herramienta para la valoración tanto de la masa magra como de la masa grasa. Y lo que son los parámetros bioquímicos, como han visto, la albúmina, el balance nitrogenado, no todo eso puede ser también útil para establecer el diagnóstico del síndrome de desgaste proteico. Y el control de la ingesta alimentaria, ¿no? Como vimos, cuánto es el consumo en kilocalorías, principalmente en un periodo corto de tiempo, ver qué alimentos son los que consume o por qué es que no consume ciertos alimentos, ¿no? Qué tipo de reacciones o síntomas gastrointestinales puede tener el paciente. En base a todos estos, se elaboró lo que es el índice nutricio de Vilbre. Tiene estos parámetros y a cada uno se le va asignando un puntaje para de esa manera nosotros tener podría decirse un método mucho más objetivo para poder trabajar con para poder evaluar el estado nutricional de un paciente con enfermedad renal crónica. Como se dan cuenta, no son parámetros bastante complejos, son sencillos: peso, talla, pliegue cutáneo tricipital, circunferencia braquial, todo en base a porcentajes, lo que es la albúmina sérica, la transferrina, recuento total de linfocitos, y a eso sumado lo que ustedes ya conocen, ¿no? Como otra herramienta, la evaluación global subjetiva, ¿no? De acuerdo al puntaje que pueda tener, ¿no? Entonces, este es un método válido que se puede utilizar también para evaluar el estado nutricional de un paciente con enfermedad renal crónica. Luego tenemos otro método, que es el índice de desnutrición e inflamación. Podría decirse este gráfico, donde nos da 4 aspectos. Nos da factores relacionados con la historia clínica del paciente. Ahí nosotros vamos haciendo como un cuestionario, vamos identificando si ha habido cambios en el peso, si tras la diálisis, la ingesta dietética, si hay una presencia de síntomas gastrointestinales, si ya el paciente tiene algún grado de discapacidad, no acá hablamos de la capacidad funcional, sumado a las comorbilidades que pueda tener. Obviamente, como pueden ver, este tipo de herramienta está orientado ya a un paciente renal en hemodiálisis. La parte B ya nos va evaluando lo que es el estado o el examen físico, signos de pérdida de masa muscular, que es muy similar a lo que hemos visto en lo que es la valoración global subjetiva. Y luego en el C tenemos lo que es el índice de masa corporal, cual
estado nutricional. Y a partir de acá ya vamos a ir desglosando cómo debe ser la dieta de un paciente con enfermedad renal crónica, de lo que ya muchos de sus compañeros han podido participar, ¿no? En este gráfico es bastante útil, nos da un resumen, podría decirse, de cómo nosotros vamos a elaborar la dieta en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos acá 3 columnas. La primera columna es enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Pacientes ya con estadios 4, 5, ¿no? Podemos hasta tomar el 3, donde ya creo que ha quedado claro la importancia que tiene la restricción de proteínas. Por eso es que en estos, hasta incluso acá son un poco más flexibles, trabajan con 0.8 hasta 0.9 gramos kilogramo peso día, ¿no? Obviamente eso dice respecto al peso ideal y ajustado a la actividad física, ¿no? Obviamente lo recomendado, y como bien dijo su compañero también, es trabajar con 0.8, ¿no? Ese es nuestro aporte para nosotros poder elaborar una dieta hipoproteica en un paciente renal. Pero ya cuando trabajamos con un paciente con hemodiálisis o diálisis peritoneal, como dijo alguno de sus compañeros, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal puede ser un factor que puede no permitir o el adecuado, digamos, la utilización de las proteínas, no se absorban adecuadamente o se pierdan en estos procedimientos, y es por ello que en estas situaciones, cuando ya tenemos un paciente en enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal, es recomendado que nosotros incrementemos el aporte de proteínas, ¿no? Ya acá hablamos de una dieta normoproteica, porque vamos a trabajar entre 1.5 a 1.2 gramos kilogramo peso de proteínas, ¿no? Mayor a 1.4 hay que tener mucho cuidado, ya nos estamos acercando a lo que es dietas hiperproteicas, que también pueden ser perjudiciales para un paciente con daño renal. Acá dice, ¿no?, una pequeña recomendación de esta tabla: superior a 4 en pacientes en riesgo de desgaste, ¿no? Pero siempre bajo una adecuada supervisión, porque esto puede empeorar mucho más la situación o el estado de azoemia de un paciente en enfermedad renal crónica. Entonces, quiero que ya quede claro, cuando nosotros hablemos de pacientes renales, o ustedes tengan este tipo de pacientes ya en su práctica, es importante que siempre haya una adecuada restricción de las proteínas, ¿no?, salvo que esté en tratamiento en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Lo siguiente es las kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías kilogramo peso vamos a trabajar en un paciente con enfermedad renal crónica? Puede ser válido la utilización de las herramientas o fórmulas, ¿no?, de Harris-Benedict, todas las que hemos comentado en la evaluación nutricional, aunque ya diferentes sociedades, ¿no?, el ASPEN, ESPEN, también a veces ya da puntos de corte dependiendo de la patología. En este caso, es claro que la cantidad de kilocalorías en paciente con enfermedad renal debe ser de 30 hasta 35 kilocalorías kilogramo peso día, ¿no?, pero ajustado con el peso ideal o peso seco, ¿no? Ya, entonces esta es la cantidad promedio de kilocalorías que nosotros vamos a emplear en un paciente con enfermedad renal crónica. Como han visto, eso no se modifica, ¿no?, en relación a si está o no en hemodiálisis. Lo que sí puede modificarse es su composición, o sea, cómo vamos a lograr, por ejemplo, darle 35 kilocalorías kilogramo peso día, ¿no? Imagínense un paciente que pese pues 80 kilos, o sea, una persona alta, grande, y le vamos a dar 35, ¿no? Nos sale más o menos 2.500 kilocalorías, pero vemos que es un paciente que se le recomienda pues la restricción de agua, ¿no? Entonces, por eso les decía que en esos casos, dentro de su composición, pues una parte será la dieta, ¿no?, y la otra parte ya tengamos que trabajar con suplementos que tengan una mayor densidad calórica para lograr el aporte total de kilocalorías que requiere un paciente con enfermedad renal crónica. En lo que son la distribución de macronutrientes, no hay mayores modificaciones, es en un 50-60%, que es lo que generalmente se consume en lo que son carbohidratos, con la recomendación, ¿no?,
de que en estos casos pues evitemos lo que son carbohidratos simples, ¿no? Siempre en lo posible buscar carbohidratos complejos, y en este caso en pacientes renales es mucho más importante porque, como ya vimos en una parte, el paciente renal tiene mayor riesgo del desarrollo de hipoglicemias, a pesar de que dentro de los cambios fisiopatológicos en un paciente renal se da lo que es un estado de resistencia a la insulina, ¿no? Teóricamente no debería haber, más bien debería haber mayor riesgo de hiperglicemia, pero al no haber una adecuada gluconeogénesis renal, estos pacientes siempre van a tener mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia, así no sean diabéticos, solamente pacientes renales. Para evitar la hipoglicemia matutina en pacientes renales, lo que se recomienda es que dentro de la dieta de un paciente renal, en la noche se le deba adicionar un snack o lo que se llama colación nocturna. O sea, es un alimento que se da, podría decirse, antes de dormir, para de esa manera sea el sustrato necesario para que en las mañanas el paciente renal no desarrolle hipoglicemia, ¿no? Obviamente estos snacks pueden ser pues alimentos así tipo carbohidratos complejos, algo grasa de origen animal, porque eso puede ser hasta incluso más perjudicial para estos pacientes. Y obviamente si estos pacientes desarrollan una dislipidemia secundaria a la misma enfermedad renal, en estos casos pues tratarlo con estatinas, ¿no? Manejar lo que es la hiperlipidemia en estos pacientes. Luego pasamos a lo que es los minerales y el agua. ¿Cuánto es el aporte en volumen que se recomienda en estos pacientes? En pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, el promedio de líquido es de 2.500 a 3.500, ¿ya? Pero ojo, acá hay que tener mucho cuidado, dice, el objetivo es un flujo urinario de 2 a 3 litros al día, o sea, es en una persona que está respondiendo favorablemente, podría decirse, al tratamiento diurético. Pero acá más adelante dice que requiere individualización, porque en general, si nosotros mantenemos esta hidratación en un paciente renal y no medimos o no monitorizamos la diuresis y el flujo urinario, este paciente con este volumen diario probablemente va a terminar en anasarca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el aporte de volumen recomendable para estos pacientes. Por eso les decía que es muy importante tener cuidado en el aporte de kilocalorías al momento de hacer la dieta, porque como les digo, si calculamos con 35 probablemente nos va a salir entre 2.500 hasta 3.500 de líquido al día, pero eso puede ser perjudicial para un paciente renal. Ya si es un paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal, se debe restringir mucho más el volumen, porque el paciente en hemodiálisis, como son sesiones en las cuales el paciente se le hace un filtrado, el aporte de volumen debe ser mucho menor. Acá hablamos de 750 hasta un litro, más la diuresis residual, ¿no? Siempre por eso es importante en ellos tener un adecuado control del flujo urinario. Lo mismo en diálisis peritoneal. Y la última parte que ustedes siempre deben recordar de la dieta de un paciente renal son el sodio, el potasio, fósforo y calcio, que también ya se había comentado, ¿no? En lo que es el sodio, todas las dietas en pacientes renales deben ser dietas hiposódicas, ¿no? En ese caso, la restricción está a tener niveles de sodio menor de 2 gramos al día, ¿no? En los 3 niveles, ¿no? Acá no hay ningún tipo de modificación si el paciente está en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Lo que es el potasio hay que tener mucho cuidado. Acá nos pone que no hay restricción, pero bajo una situación donde está en tratamiento con diuréticos. Muchas veces los diuréticos, principalmente la furosemida, al ser un diurético de asa, puede tener como efecto, podría decirse adverso, lo que es la hipocalemia. Entonces, eso hay que tener cuidado al momento de tener lo que es la prescripción de la dieta en paciente con enfermedad renal crónica.
Lo ideal siempre es limitar a veces algunos alimentos que contengan potasio, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En hemodiálisis, el máximo que se debe recomendar es de 40 miligramos kilogramo peso, ¿no? Como rango máximo. Y en lo que es fósforo siempre debe ser menos de 0.8 miligramos al día, ¿no? En enfermedad renal crónica, ¿no? Y lo que es en hemodiálisis o diálisis peritoneal puede ser hasta podría decirse 1 gramo al día, pero siempre tener en cuenta que tiene que trabajarse en base a la cantidad de las sesiones de diálisis y lo que son la cantidad de proteínas que el paciente consume, porque cuando nosotros consumimos proteínas muchas veces también hay un aporte adicional de fósforo que se está utilizando en el paciente renal, ¿ya? Entonces estas son las recomendaciones nutricionales en base a todos los procesos fisiopatológicos, los estadios que nosotros hemos podido hasta acá comentar, ¿no? Acá ya vamos a ver algunas recomendaciones más generales, pero a ver, también es importante ver sus aportes. Por ejemplo, de las dietas que se podrían elaborar con estos pacientes, de lo que han podido ustedes revisar, cómo podríamos nosotros elaborar una dieta, un plan nutricional en un paciente con enfermedad renal crónica, o sea, en base a todo esto que hemos revisado. A ver, Edgar, Cari. Presente, doctor. Sí, doctor, creo que... Ya, doctor, yo creo ver lo primero los objetivos, ¿no? Yo pienso que ya sintetizando todo, en sí tenemos que ver que tenemos que llegar a una reducción de una toxicidad urémica, retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y prevenir la desnutrición. Y doctor, sobre la dieta, vendría a ser una dieta hipoproteica, doctor. ¿Qué más? También sería de acuerdo, doctor, a baja en sodio, baja en potasio. ¿Ya qué más? El aporte de líquidos. Así, doctor, sí, también ver, ¿no? Como usted indicó, si está en una enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis, y es que se va a tener una diálisis. ¿Ya? Eso quiero que cada uno lo recuerde, lo fije como conceptos o recomendaciones, porque van a ver, este tipo de pacientes es uno de los más difíciles de manejar su estado nutricional, o sea, es muy complicado. Muchos de ellos requieren de frente nutrición enteral, ¿no? Nutrición enteral suplementaria o complementaria a la dieta que ellos están llevando. ¿Qué significa eso? Que aparte de la dieta que nosotros vayamos a recomendar, vamos a tener que emplear fórmulas enterales. Y en este caso muchas veces son fórmulas enterales específicas. No le vamos a dar pues las fórmulas habituales, ¿no? Buscaremos fórmulas que tengan una mayor densidad calórica para poder lograr el aporte total de kilocalorías. Muy bien, Lenin, ¿tu aporte? Sí, doctor, buenas noches. Sí, concuerdo con lo que dijeron los compañeros sobre la dieta restringida de alimentos con ciertos electrolitos, pero mi aporte más va sobre las técnicas de preparación que he leído, en donde mencionan que hay ciertas técnicas para reducir la cantidad de electrolitos de ciertos alimentos, como es una que es del remojo y de la doble cocción, en donde se puede remojar un alimento y durante 12 a 24 horas y cambiarlo, ¿no? Las veces que sea posible de agua para reducir la cantidad de electrolitos, o la doble cocción, como se podría hacer, tirar el agua de remojo y hervirlo, ¿no? Hasta que al punto de ebullición. También se puede hacer una técnica de congelar las verduras, las cuales tienen menos potasio que la fresca, y también después hervirlo, ¿no? Y también cambiarle el agua unas 2 veces. También desalar los vegetales en lata. Otra es cocinar las frutas o consumirlos también crudos porque producen o reducen su cantidad de potasio en estos casos, ¿no? Eso era más que todo muy importante. Ya, muy bien, ¿no? Es importante cómo modificamos hasta lo que es la preparación para de esa manera disminuir estos electrolitos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Muy bien tu aporte, Lenin. Julio Constantino. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Quería aportar sobre el manejo dietético de la acidosis en la enfermedad renal. Como ya habían mencionado, se había mencionado en la exposición, pues
En la enfermedad renal crónica y en la enfermedad renal en sí va a haber acidosis y uremia muy frecuentemente. Entonces, la acidosis metabólica se va a asociarse, por lo tanto, a una progresión más rápida de la enfermedad renal y un aumento de riesgo de generar inclusive la muerte. Entonces, por lo tanto, la reducción de la ingesta de proteínas con una mayor proporción de alimentos de origen vegetal para corregir la acidosis puede mejorar ciertas condiciones, por ejemplo, la mineralización ósea, puede también retrasar la descomposición de las proteínas y la progresión en sí de la enfermedad misma. Entonces, ¿cómo van a ayudar? En sí me voy a referir a la dieta vegetariana y la fibra. Los alimentos de origen vegetal van a ser recomendados como parte de muchas estrategias de prevención y de control de la enfermedad renal, ya que estos alimentos van a contener cantidades más pequeñas de ácidos grasos saturados, ¿no? Proteínas, fósforo absorbible que la carne puede aportar, entre otros. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica, una dieta con una mayor proporción de fuentes vegetales, nos dicen mayor a 50%, se ha asociado con mejores resultados. ¿Por qué? Porque la proteína en una dieta vegetariana es menos fermentable y tiene un alto contenido de fibra, lo que va a aumentar, además del peristaltismo y el número de deposiciones. Ese era el aporte que quería dar. Muy bien, pero como dijo su compañero anterior, con el modo de preparación de los vegetales tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Por el aporte de potasio que pueden tener también. Muy bien, es cierto, ¿no? Las dietas en un paciente renal tienen que cambiarse o modificarse a buscar alimentos que puedan mejorar, podría decirse, la acidemia, uremia, que se genera principalmente por las proteínas, ¿no? Y principalmente proteínas de origen animal, ¿no? Muy bien. Tania. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo había leído que la dieta en sí, la dieta óptima para estos pacientes con una enfermedad renal crónica va a depender mucho, ¿no? De lo que es la tasa de filtración glomerular estimada, lo que es el tipo de enfermedad, puede ser proteinúrica o no proteinúrica, la presencia de otras comorbilidades como es la hipertensión, la insuficiencia cardíaca. Y para la mayoría de estos pacientes se podía elegir lo que es la dieta DASH, que consiste en frutas, verduras, legumbres, pescados y también lo que son los cereales integrales. Ahora, en estos pacientes que no requieren lo que es la diálisis, pues se recomendaba, por ejemplo, la ingesta de proteínas tenía que ser aproximadamente de 0.8 gramos por kilogramo. Se restringe, ¿no? Ahora, de igual forma, en lo que es la ingesta de sal, esto va a depender en sí. Si es un paciente con hipertensión, pues le restringimos a una ingesta menor al 2% en gramos por día, ¿no? Ahora, si no presenta lo que es hipertensión, pues podemos bajarle ya de poco a poco, ¿no? Son más leves, debería de ser de 2.3 gramos por día. Y de igual forma en lo que es el potasio, no se restringe totalmente lo que es el aporte en pacientes que no estén con diálisis. Ahora, el detalle ¿eso está bien? Tania, ¿algo más? Bueno, solo eso, doctor, porque casi todo también ya lo comentamos. No, está bien, o sea, el objetivo es por eso recalcar que ustedes complementen hasta que ya los conceptos vayan quedando claros, para de esa manera ustedes mismos ya puedan manejar este tipo de pacientes. La dieta DASH puede ser una alternativa, pero tener mucho cuidado con el aporte de lo que son frutas, el potasio, o lo que son los granos o cereales que pueden tener fósforo, principalmente frutos secos. Entonces hay que valorar eso, ¿no? Tendría que ser una dieta DASH modificada para pacientes renales, ¿no? Por sus características y las restricciones que pudieran tener, ¿no? Pero sí es válida, es una dieta también bastante útil, ¿no? Pero en este caso sí el gran problema radica en las restricciones que debemos tener en estos pacientes. O sea, ¿cómo no se van a desnutrir
y nosotros a la par pues restringimos muchos de los elementos. Y lo otro que nos hemos olvidado de recalcar es pues qué minerales o qué vitaminas son esenciales pues en estos pacientes, porque al haber tantas restricciones obviamente va a haber pues carencia de algunos micronutrientes. Es por ello que estos pacientes a la par se le debe dar suplementos de tiamina, piridoxina, muchas veces también lo que es pues hierro o lo que les decía calcio, vitamina D, para de esa manera evitar este tipo de problemas carenciales que pueden ir apareciendo principalmente en los estadios más avanzados. Muy bien. Doctor, justo sobre eso, en cuanto a los niños, doctor, que presenten lo que es una enfermedad renal crónica, si bien es cierto, estos tiende a lo que es la desnutrición, hay bastante lo que es. Y mencionaba en cuanto a las proteínas que no se podía restringir, ¿no? Porque no se ha demostrado lo que es, bueno, en ese artículo mencionaba que no se había demostrado lo que es la disminución de la función renal con lo que es las proteínas en los niños, sino que podía afectar incluso al crecimiento. Y en la parte de las vitaminas mencionaba el aporte bastante de lo que es la tiamina, la riboflavina y también lo que es la piridoxina. En este caso, doctor, en cuanto a las proteínas, ¿hay una restricción o no habría, doctor? Bueno, el gran detalle es pues uno, como ya hemos visto, el tipo de nefropatía que sea pues la causa de la enfermedad renal crónica. Como has dicho, hay proteinúricas, no proteinúricas. Si no fueran pues no proteinúricas, no creo que habría mayor problema. Tendríamos que tener un aporte adecuado de proteínas. Podríamos, como han visto, si está en tratamiento renal, y muchas veces estos niños son candidatos, ¿no?, a hemodiálisis y luego a trasplante renal hasta que se dé la situación, podríamos darle un adecuado aporte de hasta 1.2 gramos kilogramo peso día, porque como bien has podido revisar, a diferencia del adulto o adulto mayor, en ellos pues al estar en periodo de crecimiento sí requieren de un adecuado aporte de proteínas y complementarlo con todo lo que son pues carbohidratos y grasas para que haya un adecuado crecimiento en las primeras etapas. Si no, es el niño va a tender a ser desnutrido y de estatura baja. En ellos creo que sí habría como una pequeña excepción de no ser tan restrictivos en la dieta, a menos que pudiera ser propio de la misma enfermedad, la misma nefropatía del paciente, ¿no? Porque en ellos hablamos de enfermedad poliquística renal, podría decirse posible de enfermedad renal crónica en edades pediátricas, ¿no? Sí, en ellos podríamos hacer hasta más flexibles en este caso, ¿no? Está bien. Muy bien, Karen. Doctor, buenas noches. Doctor, también he visto que hay recomendaciones, ¿no?, dietéticas que se orientan a la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, dice que las proteínas animales como la carne y el pescado, esta debe ser en una ración. Los lácteos también, la leche, los yogures, esto en una ración. Las legumbres, estas deberían ser en 3 raciones y todo esto va a juntar de 50 a 60 gramos de proteínas. Y las verduras y las frutas, estas deben ser en 2 raciones y van a ser, ¿no?, de 5 a 10 gramos de proteínas. En cambio, las recomendaciones para la hemodiálisis, las proteínas animales, estas solamente deben ser, ¿no?, 2 raciones, el doble. Los lácteos debe ser una ración y las legumbres deberían ser 3 raciones que van a juntar todo esto de 80 a 90 gramos. Y de la misma manera las frutas y las verduras deben ser de 5 a 10 gramos. Ahora, 10 gramos de proteínas, ¿no? La diálisis es un tanto difícil, ¿no?, darles la alimentación. Y nos dice que también que darles suplementos o aportar comida o suplementos durante la diálisis, dice que parece tener más ventaja que ser un inconveniente. También, doctor, he visto que el déficit de la vitamina A, la vitamina K y la vitamina D se asocia a una mayor mortalidad cardiovascular, esto en los pacientes con hemodiálisis. Nos dice que hasta un 80% de los pacientes que tienen hemodiálisis van a tener, que hacen hemodiálisis, no tienen deficiencia de la vitamina K. Esto se debe a una ingesta insuficiente, ¿no?
Y bueno, la deficiencia subclínica de la vitamina K hepática también aumenta, ¿no? Las proteínas inactivas no carboxiladas dependientes de la vitamina K, y esto, ¿no?, puede contribuir a aumentar el riesgo de fracturas óseas y de la calcificación vascular. Ahora también los suplementos de la vitamina K, como la menaquinona 7, estas van a disminuir, ¿no?, las proteínas no carboxiladas, esto en pacientes en hemodiálisis y tratabular. Ya, muy bien, ¿no? Has dado un resumen de algunas otras recomendaciones importantes que vamos a tener. Muy bien, Juan Paulo Washington. Sí, doctor. Bueno, aquí he leído sobre unas recomendaciones que nos da la Nutritional European Best Practices Guidelines. En aquí, bueno, he tratado de compararnos con las recomendaciones que usted nos ha dado. Aquí hay una variación muy curiosa, ¿no? Que nos dice que en aquellos pacientes con diálisis, aquí no va a incluir los lípidos ni los hidratos de carbono. Las proteínas siempre nos va a dar igual 1.1 gramos por kilogramo de peso, las kilocalorías que se van a aportar también son de 30 a 40, que usted nos ha dicho kilocalorías. Aquí también lo curioso es que le va a agregar además suplementos, ¿no?, de zinc, que va a ir desde 8 hasta los 15 miligramos, de acuerdo a si es el género, ¿no?, de acuerdo al género del paciente. También nos dice que se van a dar también suplementos de selenio, que nos van a dar aproximadamente 55 microgramos, ¿no? Y también especifica las vitaminas que se deberían de aportar en estos pacientes. Aquí nos especifica la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina C, y también dentro de esto también está el complejo B. Aquí nos especifica la B1, la B2, la B6, la B12, la B3, la B8, incluso la B5. ¿Ya? Todo lo que debería complementar. Está muy bien, como les dije una parte, o sea, la dieta de un paciente renal, al ser tan restrictiva, y más si está en diálisis y hemodiálisis, se debe complementar con diferentes suplementos. Como bien tú ya has podido recalcar, está lo que es suplemento de selenio, zinc, complejo B y, como dijo ya su compañera, también algunas vitaminas liposolubles, ¿no?, que ya se ha demostrado que son importantes en estos pacientes. Muy bien, vamos a continuar ya para terminar la última parte. A modo de, podría decirse que elementos dentro de la composición de la dieta de un paciente renal en los tres principales macronutrientes, ¿no? Proteínas, ya hemos visto las cantidades, tienen que ser de 8 hasta 9, como han visto. En diálisis podemos llegar hasta 1.2, pero siempre tener cuidado, ajustarlo en base al aporte de fósforo que pueden proporcionarnos principalmente proteínas de origen animal y lo que son lácteos, ¿no? En lo que son hidratos de carbono, como ya hemos visto, es preferible utilizar carbohidratos complejos principalmente por el aporte de fibra, y de esa manera evitar también lo que es la hipoglicemia que se da en estos pacientes. No restringir obviamente todo lo que son pues azúcares simples, y en lo que son grasas preferir los mono y los poliinsaturados, no aceites vegetales, oliva, y evitar pues las grasas saturadas, grasas de origen animal, frituras. Entonces, como ya pueden darse cuenta, pues la dieta de estos pacientes tiene que ser lo más saludable posible. O sea, de lo que ya habíamos visto en diabetes u obesidad, este ya es otro grado mucho más complejo, donde ya involucra también lo que es el cuidado en ciertos minerales, ¿no? Y para terminar, lo que les decía en una parte, los beneficios de la restricción proteica de la dieta, ¿no? Reducir la proteinuria, si es que el paciente ya la tiene desde los estadios iniciales, reducir lo que es la acidosis, como bien dijo alguno de sus compañeros, la acidosis es importante, puede ser perjudicial para el metabolismo óseo y la síntesis de proteínas, disminuye la progresión de la enfermedad, disminuye la resistencia, podría ser un beneficio o potencialmente como un beneficio antioxidante, reduce de forma paralela la ingesta de fósforo, porque como vimos, las proteínas muchas veces van acompañadas de fósforo, principalmente de origen animal, disminuye el perfil, o mejora el perfil lipídico, que es muy común en estos pacientes, y va a tener un efecto aditivo, ¿no?, en el tratamiento farmacológico de la proteinuria, ¿no? También puede ser antilitogénica si es que la causa de la enfermedad renal está relacionada a algún tipo de litiasis renal que pueda tener, y también puede ser beneficioso en el control del peso del paciente, ¿no? Entonces,
para terminar, el manejo de la enfermedad renal crónica es parte esencial de las metas de control y disminución de la mortalidad y morbilidad. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes. La dieta es uno de los pilares de tratamiento, muchas veces no lo tomamos en cuenta en el manejo, nos abocamos muchas veces en el manejo farmacológico o la diálisis y hemodiálisis y no nos damos cuenta que a la par el paciente se está desnutriendo, no está bajando de peso, no tiene músculo, no tiene grasa y eso puede ser una causa también, como ya han visto las tablas, de mortalidad en estos pacientes. ¿Ya? Muy bien, entonces esa sería la parte teórica y vamos a seguir a ver con los últimos aportes de algunos de sus compañeros hasta que ya la hora pueda terminar, ¿no? A ver, Juan Manuel, un aporte más sobre el manejo nutricional. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi aporte más va en la indicación que estábamos haciendo nosotros acerca de la carga ácida y la acidosis. También lo mencionó este doctor, o sea, mencionó que había diferentes mecanismos para la enfermedad renal crónica que condicionaban esto, y en ese caso era relacionado más al fósforo y el potasio, ambos que provenían esencialmente de los vegetales y las frutas, por lo cual había que tener cuidado. Entonces, mi aporte más va relacionado a eso, a la acidez, al índice nutricio, que es parecido al anterior índice de Pinray, es el índice nutricio de Kang, es un índice similar. Entonces, este índice valora el estado de nutrición y también dentro de los parámetros valora la acidez metabólica del estado nutricio global. No es muy distinto al anterior, más que la escala, en lugar de que vaya de 0 a 11, va de 0 a 13, y lo mismo es prácticamente, tiene índices para un estado de nutrición normal, una desnutrición leve, moderada y grave, todo relacionado a la enfermedad renal crónica. También existen 10 variables dentro de ellas. Las variables son de tipos antropométricas, son 4 antropométricas y 5 bioquímicas y una más que subjetiva, que es la evaluación global subjetiva, se lo incluye dentro de ahí. Los índices que se han elaborado, este índice de Kang es muy antiguo, pero hay índices actuales y también lo mencionó. Uno de ellos fue el MIS. El MIS es un índice que evolucionó como para partir acerca de cómo evaluar el estado nutricional de deficiencia en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, usualmente nosotros tenemos que conocer que este índice nace porque hay una asociación de la enfermedad renal crónica con la enfermedad cardiovascular. Entonces, más o menos, lo que yo le entendí fue de que el índice corresponde a 4, o sea, tiene 10 componentes y evalúa el nivel de gravedad del 0 al 3, o sea, 4 puntuaciones. Más o menos el índice, de los 7 componentes que tiene, uno de ellos es la evaluación global subjetiva y solo los aparte son uno nada más antropométrico y 2 de laboratorio. Aquí los cuales de laboratorio son la albumina y hay un término más o menos que no lo entiendo todavía, es la capacidad total de fijación de hierro. Este es el MIS, el que se utiliza como para tener su espectro a la enfermedad renal crónica asociada a las enfermedades cardiovasculares y cómo medimos el grado de desnutrición o deficiencia nutricional en ellos. Ese sería mi aporte. Ya, muy bien, Juan Manuel. No existen esos índices que nos permiten hacer una valoración mucho más específica, ¿no?, de estos pacientes, teniendo como base muchas veces la valoración global subjetiva y algunos parámetros tanto antropométricos como bioquímicos. Muy bien. Herbert. Sí, doctor. Aparte, adicional a todas las indicaciones que mencionó, justo mencionó el tema de los ácidos poliinsaturados, pues, ¿no? Y yo había leído un poco sobre eso, que justo estos, por ejemplo, los ácidos poliinsaturados, grasos, mejor dicho, por ejemplo, el omega 3, ayudan en este caso a los pacientes en el aumento de la producción de las células mesangiales, pues, ¿no? Y adicional a eso, mejoran también al reducir un poco la tasa de filtración glomerular, lo que ayuda un poco a mantener al paciente con menor daño a nivel glomerular, pues, ¿no? Y otro aspecto que también quería aportar con respecto a la dieta, doctor, era con respecto a la fibra dietética, doctor. Más que todo, por ejemplo, en nuestros pacientes, por ejemplo,
más que todo aquí, cuando hay una baja ingesta de fibra, se asocia generalmente a marcadores inflamatorios, pues, ¿no? Una proteína C reactiva, mayores receptores de factor de necrosis tumoral, etcétera, pues, ¿no? Por ese motivo, ha habido una recomendación por parte de la ASPE en los pacientes con enfermedad renal crónica, que se les recomienda más que todo 28 gramos de fibra por día, más que todo en base a una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿no? Más que todo para reducir el riesgo cardiovascular, debido a que esta baja ingesta de fibra que se encuentra en algunas de las dietas puede asociarse con un riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues, ¿no? Y por ese motivo también ayuda a eso, pues, ¿no? Y otro aspecto que estaba viendo, justo lo que mencionó de la dieta DASH modificada, justo las modificaciones que se le hace a esa dieta es para reducir la ingesta de fósforo, el potasio también, en cuanto a los porcentajes, pues, ¿no? Como adaptándolo a los requerimientos del paciente con enfermedad renal crónica, pues, ¿no? Y también adaptando a la ingesta de proteínas de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo, pues, ¿no? Y esas son las modificaciones que recomendaba a la dieta DASH que se le debían adaptar, pues, ¿no? Y eso es lo que yo había leído, doctor. ¿Ya? Muy bien, Herbert, muy bien tu aporte. Y la última pregunta, a ver, la última participación, ya siendo las 7:50, a ver, doctor, Juan Carlos. Noches, compañeros, buenas noches. Doctor, quería hacer un aporte sobre, en este caso, sobre el síndrome de desgaste proteico energético, en relación a los criterios de diagnósticos. En el artículo que he leído, menciona que hay 4 criterios de diagnóstico que debemos considerar. Por ejemplo, los criterios bioquímicos, la masa corporal, la masa muscular y la ingesta dietética. Dentro de los criterios bioquímicos, dice que debemos considerar, ¿no? La albúmina sérica debe ser inferior a 3,8 gramos por decilitro, ¿no? Y la prealbúmina dice también debe considerarse menor a 30 miligramos por decilitro. Pero en este caso dice en pacientes en diálisis. También debemos considerar el colesterol sérico, que debe estar, dice, inferior a 100 miligramos por decilitro. Eso en relación a los criterios bioquímicos. Ahora, en relación a la masa corporal, dice que ahí debemos fijarnos en el índice de masa corporal, que debe ser inferior a 23 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y además, la pérdida de peso, dice... no intencionada, que esto debe ser mayor o igual al 5% del peso en 3 meses o mayor o igual del 10% en 6 meses en relación a la masa corporal. Y también, ¿no?, considerar la grasa corporal, que puede ser inferior al 10% de la masa corporal. En relación a la masa muscular, dice que debemos tener en cuenta la pérdida de la masa muscular, que esto puede ser mayor o igual al 5% en 3 meses, como también se dice, ¿no? Y además también debemos considerar la disminución del área muscular del brazo, que también se va a dar, ¿no?, mayor en 10% en relación con el percentil, ¿no?, del 50% de la población en referencia. Y en relación a la ingesta dietética, doctor, nos dice que debemos considerar la ingesta proteica medida por la tasa del catabolismo proteico, que va a ser inferior a 0,8 gramos por kilogramo por día en diálisis, o quizá menor a 0,6 gramos por kilogramo por día en pacientes con enfermedad renal crónica, siempre y cuando estén en los estadios 2 a 5, ¿no? Y un gasto energético calculado, nos dice, no menor a 25 kilocalorías por kilogramo por día durante al menos 2 meses. Estos criterios debemos considerar, ¿no?, para el síndrome de diagnóstico proteico energético. Eso sería mi aporte, doctor. Bueno, ha estado en una de las diapositivas, ¿no? Simplemente lo has recalcado para que tengan en cuenta tus compañeros. Muy bien, hemos terminado la clase teórica del día de hoy. Siempre agradezco sus participaciones. Muchas de ellas son bastante importantes, son complementarias a lo que estamos revisando. Y de esa manera también el repetirlo, ya sus compañeros también van fijando estos conceptos, ¿no? ¿Ya?
Muy bien, terminamos la clase del día de hoy. La próxima clase tenemos lo que es la exposición grupal. Para complementar esto, tenemos lo que es el manejo nutricional del paciente oncológico. ¿Ya? Muy bien. Terminamos la clase. ¿Sí? Buenas noches, disculpe. No sé si podría considerarme, doctor. He llegado un poco tarde y no he llegado para la lista. Ya. Mira, bueno, ya que has hablado al último, te voy a poner como tardanza, pero esta va a ser la última vez, ¿ya? Ustedes ni bien ingresan a la plataforma, tienen que, no sé, pues justificar, y yo ya veré si los